Capítulo 2 del libro de Joel, el versículo 28 dice de la manera siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Esa es la parte peligrosa que casi no la lee la gente, parece. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a añadirle el versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué lindo, qué precioso es nuestro Señor. 900 años. ¿Usted oyó ese número? 900 años antes del día del Pentecostés en Jerusalén, fue profetizado por el profeta Joel esta profecía. 900 años son 9 veces 100 años. Mire los días que hace. Y dice la Sagrada Escritura todo lo que explica el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles que estaban allí en el aposento alto. ¿Qué pasó? Estruendo, viento, lenguas repartidas, como llamas de fuego se asentaban sobre su cabeza. Y ahora viene la realidad. ¿Qué fue la realidad? El estruendo trajo al lugar como 3,000 personas. 3,000 personas son mucha gente. Sí, amén. Ya eso lo sabíamos. Pero lo que vamos a ver es, a partir de que el Espíritu Santo de Dios trajo a estas personas, quiénes eran esas personas y qué le dice el apóstol Pedro de lo que allí había sucedido. Aquellas personas eran de 14 provincias o ciudades del mundo conocido de ese tiempo. Era todo el mundo prácticamente. Parto, Medo, Elamita, del Ponto, del Asia, de Capadocia, lo de Cirene, lo de que toda esa gente del mundo conocido moraban allí. La palabra moraban es Dios, de la manera que Él quiso, hizo posible que estuvieran en Jerusalén antes del día del Pentecostés. Porque si bien es cierto que el día del Pentecostés se cosechaban los primeros frutos para los judíos, pero entonces también Dios tiene el plan de que se cosechen los primeros frutos para la iglesia. Y este estruendo trae a estas personas, ahora lo oye que están como 120 personas hablando todos, y unas lenguas, que ahora sí viene la bendición, que eran lenguas extrañas. ¿Para quién? Para ellos mismos, pero para los que vinieron a escuchar no eran lenguas extrañas, eran sus idiomas, eran sus propias lenguas. Ejemplo, si un judío nace en Estados Unidos, ¿qué idioma habla él? Él sabe del hebreo, pero su idioma es el inglés. Si un judío nace en un país de América Latina, habla el idioma español. Y si un judío nace en Francia, él sigue siendo judío. Ahora en Jerusalén, uno que nació en Francia y otro que nació en Estados Unidos y otro que nació en América Latina, los tres son judíos, uno de Francia, otro de Estados Unidos, otro de América Latina, pero cuando hablaban las lenguas, cada uno de ellos tenía una lengua diferente y escuchaba hablar en el idioma de donde él nació. El que era de Estados Unidos escuchaba hablando en inglés. El que era de Francia escuchaba hablando francés. Y el que era de América Latina escuchaba hablando en español. Ahora, aquellas personas 120 que hablaban no saben lo que están haciendo. Pero los que estaban escuchando se asombran diciendo, ¿cómo es que lo oímos hablar en nuestras propias lenguas? ¿Y qué era lo que ellos hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Quién estaba hablando con esas personas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué era lo que le decía? Las grandezas de Dios. Esto fue asombro.
pero ellos todos son judíos. Pero me está hablando en francés, en mi lengua, de donde yo nací, yo soy de Francia. Me está hablando en francés. Pero entonces el que sabe del inglés dice lo mismo, pero me está hablando el otro en inglés. Las maravillas de Dios. Amén. ¿Qué hablaba el Espíritu Santo con ellos? Usted va a saber qué hablaba. El profeta Joel explicó bien claro que cuando viniera el Espíritu Santo, cuál era su función, cuál era su papel. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No se asombre por el ministerio de la mujer, entonces. No se asombre porque una mujer tenga un ministerio grande dado por el Espíritu Santo. No se asombre. Porque el Espíritu Santo antes de esto solo estaba sobre los reyes, los profetas, los sacerdotes. No había más nadie. Y no estaba sobre ellos. Lo visitaba esporádicamente. Ahora dice el Señor, sobre toda carne derramaría su Espíritu Santo. Y esto ha sucedido. Y ahora la primera manifestación del Espíritu Santo de Dios es hablarle a aquellas personas en sus propias lenguas. Una novedad. Porque todos los que estaban allí eran judíos. Sí, Señor. ¿Y cómo saben el idioma de esas 14 o 15 naciones? ¿Cómo saben ellos eso? O no lo pueden saber ellos, pero sí lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Aquí viene la primera manifestación de esta profecía. Profetizarán. ¿Qué es profetizar? Esa es la pregunta. ¿Qué es profetizar? Profetizar es anunciar, predecir lo presente, lo futuro, según el don de profecía. Así es que está definido en los diccionarios. Anunciar, un anuncio de algo que Dios quiere que tú escuches, algo que va a suceder o que no va a suceder. Predecir lo que sea, el presente, el futuro, lo que sea, según el don, un don que tú tienes. Pero entonces el Evangelio anunciado por la gente que tiene el Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo el profeta Joel. Profetizarán. Entonces aquí en esta parte que el profeta Joel habla de que los hijos y las hijas, es una parte donde el ministerio queda evidenciado que ya no es de hombres ni de mujeres. Después del Espíritu Santo de Dios derramado quiere decir la mayor abundancia, como coger una cubeta de agua y ponerla boca abajo sobre la cabeza de alguien, que no se le quede seco nada. Dice el apóstol Pablo que Dios nos da su espíritu por medida. Si no lo da por medida, ya tú sabrás. Entonces, esto es lo que Dios ha hecho. Derramar el Espíritu Santo y que desde el primer momento se cumple la profecía del profeta Joel. Profetizarán. Si el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre toda carne sin distinción, la profecía será en los labios de todo lo que ha recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Sí, pero está bien, él dijo otra cosa. ¿Qué dijo él? Bueno, vuestros hijos, vuestras hijas, los varones y las hembras, pero entonces, ¿y los ancianitos? Los ancianitos no pueden dar campaña. Los ancianitos no pueden salir a profetizar. Los ancianitos están en su aposento. Entonces soñarán sueños. Porque lo que más se parece a un ancianito es un niño que siempre vive durmiendo. Los ancianitos están ahí en su aposento, pero viene Dios y se les revela porque el Espíritu Santo de Dios también está en ellos. Usted se va a fijar que todos esos pecados escondidos en la iglesia, Dios lo hace visible a través de los ancianitos que le dicen sueños. Mira que se está portando mal, mira que ello está sucediendo. Y esos ancianitos en la iglesia juegan un papel porque también están llenos del Espíritu Santo de Dios y no andan por aquí ni andan por allí, pero entonces ahí viene Dios y le visita en el silencio de la noche y le revela las cosas que Dios quiere que la iglesia sepa. Gloria a Dios. Esos son los ancianitos, ¿verdad? Pero hay otro papel ahora. Y vuestros jóvenes. ¿Y están durmiendo los jóvenes? A veces yo digo, pero ¿será que están durmiendo? Porque los jóvenes dicen que van a ver visiones. Y ahora lo que ven es el arte de visiones. Pero ¿qué Espíritu Santo más raro es este? ¿Será que no le ha llegado? Yo no sé si le ha llegado. Yo sé que si le llega, van a haber visiones. Dijo el profeta Joel. Claro que sí. Van a haber visiones. Amén. Entonces, aquí hay
tres cosas muy importantes. La llegada del Espíritu Santo de Dios no es solo las lenguas, que es donde la iglesia ha errado las sagradas escrituras. Marcos 16:15, dijo Jesús que como señales de la evidencia del poder y del Espíritu Santo de Dios continuarían como señales echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, orar por los enfermos. Pero la iglesia se ha quedado en las lenguas. ¿Y qué vamos a hacer con los demonios? Yo quiero saber qué vamos a hacer con los demonios y qué vamos a hacer con los enfermos. Nos hemos quedado en las lenguas. Oiga lo que le voy a decir. El que lee el capítulo 28 del libro de Isaías, versículo 11, dice Dios desde esos tiempos, como a través del profeta Joel, que Dios hablaría en otras lenguas al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le hablaré en otras lenguas, en lengua de tartamudo, dice el profeta Isaías. Y ahora nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, y vuelve el apóstol Pablo a hablarnos de las lenguas, de las mismas que están en Marcos 16:15. Ahora de esas lenguas el apóstol Pablo doctrina a la iglesia diciéndole, son por señal a los pecadores. Eso es para los pecadores, que sepan que el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado. Las lenguas son por señal, pero las profecías son para la iglesia. 14:22 de 1 Corintios. El beneficio está en la profecía, sobre todo que profeticéis. Todos los dones, 1 Corintios 12, todos los dones, pero sobre todo que profeticéis. El Espíritu Santo de Dios es enviado para bendición de alguien. Amén. El Espíritu Santo de Dios es como el perfume que el que se lo pone para que otro huela. Amén. Como yo estoy oliendo. El Espíritu Santo de Dios no es un asunto para guardarlo y que me favorezca a mí como si fuera un celular. El Espíritu Santo de Dios está escrito en la Sagrada Escritura, en las palabras de Jesús hablando a sus discípulos. Esperen esa promesa, pero le dice Hechos capítulo 1 versículo 8, lo que van a recibir es poder. Aleluya. ¿Tú quieres saber qué quiere decir que recibieran poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, poder para testificar de Cristo. ¿Tú estás oyendo? ¿Acaso no fue Jesús el que dijo en Marcos 16:15 que había nuevas lenguas como señales? Claro, pero a los discípulos le dice, ustedes lo que van a recibir es poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y él comenzó a mentar hasta lo último de la tierra, van a testificar. Aleluya. Pero hemos leído mal esta parte. ¿Por qué le hemos leído mal? Porque se nos olvidó que en el día del Pentecostés, estos que estaban allí hablando lengua, en el día del Pentecostés, habían 11 hombres, porque ya Judas no estaba en el grupo. El Espíritu Santo no es para Judas, ni para los que son igual que él. Cuídate, Judas. Ay, verdad, no. Los que son igual que Judas, no. El Espíritu Santo de Dios no es para esa gente. Los que dan falso beso al Señor, no. El Espíritu Santo es para los que están comprometidos con Amén. El Señor, para los que son iglesia. Para los que son iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora estos 11 que estaban allí, estaban frente a la cruz cuando mataron a Jesús, estaban en el escenario. Solo había 50 días que habían crucificado a Cristo. ¿Tú estás oyendo? Y esos 11 que estaban ahí, fueron huyendo a esconderse porque mataron a Jesús, por temor a que mataron a Cristo. Y ahí hay dos clases de personas. Sí. Afuera los que vinieron a ver la manifestación del Espíritu Santo, que fueron los que acusaron para que mataran a Jesús, y adentro los que hablaban en lengua, que fueron los que huyeron cuando mataban a Jesús. Explíqueme esto. Aguántese un poquitito. Esos que huyeron, esos que no se quedó ninguno, solo Juan. Ahora se para Pedro de pie y los 11
Ajá. Lo que ahorita estaban oyendo, versículo 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos, ahora valientemente le dice, sepa todo el pueblo de Israel y toda la casa de Israel, que ese Cristo que ustedes mataron, oye, qué acusación directamente, pero Pedro ve, escóndete, no, ahora no es hora de condenarme, ahora es hora de acusarlo, ese Cristo que ustedes mataron, Hechos 2:36, ese mismo Cristo que ustedes lo mataron, Dios lo ha hecho el Señor y Cristo. Pero ustedes antes no se escondieron, sí, estábamos desarmados, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos permite testificar. Amén. Pero habían como 2,000 personas y ellos ahora no le tienen miedo. Pero habían como 2,000 personas y ahora ellos no se esconden. Pero habían como 2,000 personas y ellos ahora valientemente lo acusan. Ustedes mataron al Hijo de Dios. Oye, pero hay que tener valor para eso. Ese es el Espíritu Santo. El que nos da poder para señalar el pecado. El que nos da poder para enfrentar las cosas en el camino de Dios sin importarlo. Hoy hay cristianos que ven a alguien robándose en la iglesia y se quedan callados. Yo no quiero problemas. Le hace falta el Espíritu Santo. Todo el que no quiere problemas y se vive escondiendo es porque todavía le hace falta el Espíritu Santo. Tú sabes por qué hay cristianos escondidos. Yo no quiero que sepan que fui yo que lo dije. Yo no quiero que mientan mi nombre en nada. A mí no me gustan los problemas que hace falta meterte en el aposento alto para que el Espíritu de Dios llegue a tu vida. Ministro haciendo pecado y tú lo ves y lo sabes y no eres capaz de hacer lo que hizo Pedro cuando supo que Ananí y Zafira estaban mal. Lo llamó y le dijo en su propia cara, ¿por qué hicieron eso? Hoy no enfrentamos al que peca, pero ellos no eran hermanos de la iglesia, sí, pero el Espíritu Santo que estaba en Pedro enfrentó primero a los que mataron a Cristo en el día del Pentecostés. El Pedro que estaba escondido también por allá, solamente Juan estaba frente a la cruz. Ellos estaban por... Sí, pero que dice la profecía que llegará el pastor y se dispersarán las ovejas. Y porque entonces Juan no era oveja, que estaba frente a frente al pie de la cruz. Juan no era oveja. Lo que pasa es que el verdadero amor, que era lo que tenía Juan, echa fuera el temor. Lo que pasa es que el Espíritu Santo de Dios da autoridad para pararse a decir lo que dice el versículo 36 de Hechos capítulo 2. Sepa toda la casa de Israel que ustedes, los que mataron a Jesús, vosotros los que mataron a Jesús, los que están ahí parados que mataron a Jesús. ¿Por qué sí? Porque hacía 50 días que mataron a Cristo, esa gente estaba ahí en Jerusalén. Esos son los que dijeron que lo crucifiquen. Y ahora Pedro, que ayer se le iba huyendo, Pedro se pone de pie. Ustedes mataron a Jesús. Y los otros 11 también. Aquí nadie ahora corre. ¿Tú sabes por qué no eres tan cobarde? Porque te hace falta el Espíritu Santo. Señor. Tú sabes por qué tú no eres valiente. Porque te hace falta el Espíritu Santo. Hoy se le tiene miedo a todo. Y a lo que más se le tiene miedo es que alguien en pecado yo no me atrevo a denunciarlo. ¿Y qué te pasó? Todavía tú tienes miedo. Te hace falta meterte y decir, cuando el Espíritu Santo de Dios llegue a nuestras vidas, se nos irá todo temor, todo miedo. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán en el trabajo? A mí no me importa nada más que el poder que Dios ha puesto sobre mi vida me hace testificar de Cristo. Estas son cosas que están bien claras. No, cogimos las lenguas. Yo no te dije que no la cojas. Coge lo que tú quieras. Pero yo cogí lo que Pedro hizo. Se puso de pie. No habló detrás de una pared. No. Pero yo te estoy diciendo cosas que están en tu Biblia. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y toda esa lista que está ahí, que Pedro dio ese primer mensaje, fue porque el Espíritu de Dios llegó a su vida. Aquí hay una señal y es clara. Dice Joel que la llegada del Espíritu Santo de Dios nos pondrá a hacer algo. Y ahora la gente habla lengua y ya. Está bien. ¿Y quién te dijo a ti que fue eso? Profetizarán. ¿Cuál es el anuncio que tú estás dando? ¿Qué tú estás anunciando? ¿De quién tú estás siendo testigo? Hechos 8:1. Hechos 1:8. ¿De quién estás testificando? Mire, por ahí hay cristianos que son un ciclón en la iglesia. Y en su barrio nadie sabe que es el evangelio. Varón, pero habla la lengua al vecino también.
Ay, hablarle lengua al vecino que tú bien, que menea la lengua en la iglesia, pero menea la lengua en tu trabajo, en la universidad. Varón, brégate con... Varón, Emma, te voy a dar un consejo. Suelta el micrófono. Te voy a dar un en la consejo. iglesia, El apóstol déjala. Pablo te dice el apóstol Pablo, no yo. 1 Corintios capítulo 14, que calle la lengüita de la lengua del Espíritu Santo y que bregue con anunciarle que Cristo viene a salvar a la humanidad, a rescatar al perdido. Pero yo nada más me quedo pensando que dice Isaías de Jesús de Nazaret. Yo te estoy citando la Biblia. Isaías dice de Jesús de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ese es a Jesús, ¿eh? Y ahora tú hallas a Jesús sentado tranquilito enseñando la palabra. Y hallas a Jesús sentado en todas partes. Y ahora yo veo los predicadores que me rompen los bancos subiéndose. Yo vi un predicador que se me subió arriba de los bancos. Y hasta que la gente no ve que hay a quien le caiga un palo arriba del ciclón que armó, no ha llegado el Espíritu Santo. Y después que se acaba el mensaje, yo le digo, ¿y qué fue lo que él predicó? La gente no sabe. La gente no sabe. Sin embargo, Pedro, hablándole aquellas palabras firmes, hicieron a aquella persona una pregunta: varón, ¿y entonces qué haremos? Porque fueron motivados, sintieron que se le tocó la fibra del corazón. Cuando tú hables de Dios, del Espíritu Santo de Dios, convencerá de pecado al pecador. Hasta que estas cosas no pasen. No, porque mira, es que allá había fuego. Y la palabra fuego, óyeme lo que te voy a decir. La palabra fuego está en la Biblia, en los labios de Juan, que dijo estas palabras: Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Oíste cómo dijo Juan? Entonces en el día de Pentecostés se le asentaron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y de ayer para adelante ya el fuego no se sigue mentando. Lo que se sigue mentando es que te arrepientes y te bautices en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirás el Espíritu Santo. Yo no te estoy diciendo que no es fuego. Sí, la Biblia dice que es fuego. El problema es que no hemos quedado en unas cosas y entonces se nos están perdiendo las principales cosas. Mira, ¿qué señales seguirán? Yo te lo cité 3 veces y te lo cito hasta mañana. Marcos 16:15. Estas señales seguirán. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Sí, Señor. Y estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No te importa ningún demonio. Sigue volado. Hablarán nueva lengua. Sí, te para ahí, está bien. Tomarán en la mano serpientes. No necesito saber qué es eso. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Yo no le pongo la mano a nadie, pero hablo lengua. Yo no te dije que no la hable. Pero entonces eso no da tanto beneficio como orar por un enfermo y que Dios lo sane. Entonces ahora viene otra confusión. Si alguien ora por los enfermos y se sanan, si alguien echa fuera un demonio y se va, todavía la iglesia dice que él no tiene el Espíritu Santo porque no habla lengua. Y entonces, ¿qué Biblia es la que leemos? Oye lo que te dije. Estas señales seguirán a los que creen en Cristo. Echarán fuera demonios. Hablarán las nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Todas esas son señales de que somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia está enfocada que si no hablo lengua, aunque el demonio lo haya sacado. Aquí hay una cosa delicada. Yo te dije la palabra delicada. Entonces, si nosotros se nos quedó el fuego, la chispa, y las lenguas, se perderán los perdidos. El mundo no se salvará. Yo te mandé a leer el capítulo 14 de Primera de Corintios. Si entrare a la congregación un perdido y todos son los que hablamos la lengua, ¿cómo él va a decir el amén? Eso fue Pablo, no soy yo. Pablo fue que dijo eso. Son señal, la lengua, el bautismo del Espíritu Santo debemos pedirlo todos los días. Pero oye, ¿qué fue lo que salvó a los 3,000? Que Pedro se puso de pie, que el Espíritu Santo le hablaba en su idioma a esa persona, que Pedro le dijo: mire, su pecado es este y este y este y este, acerca de Cristo, testificando con autoridad y con poder de Cristo, y esa gente sintieron la necesidad de arrepentirse. Iglesia,
Si nos detenemos en Joel 2:28 y lo combinamos con Hechos 2 en los labios del apóstol Pedro, vamos a encontrar algo muy similar, que el Espíritu Santo es enviado con un propósito a nuestras vidas. Sí, Señor. ¿Por qué no averiguamos ese propósito? ¿Cuál es, Señor? Si hoy me ha dado estas lenguas angelicales, pues yo quiero que sea aprender a interpretar, que hay un don de eso. ¿Cuántos años tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Ya llevo 20. ¿Y tú sabes lo que dice? No. Pero ahora me tienen a mí, en una gran preocupación. ¿Cuál es? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que se puede orar e interceder en el Espíritu. Sí. Y entonces el día de oración nadie habla lengua. No hay una tambora prendida y que la conga suene, no se danza. No, y todo el mundo callado. Pero ese no fue el Espíritu Santo de Joel. En el culto de oración. El Espíritu Santo de Joel no es que solo cuando haya conga y tambora y tumbadora y batería y que entonces se danza y se hablan las lenguas. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Capítulo 8 de Romanos, versículo 26, que intercede por nosotros en lenguas y que también esas lenguas no, pero que se ore en lenguas. ¿Y por qué en el culto de oración nadie habla esas lenguas? Es un Espíritu Santo que lo que le gusta la música y la fiesta. El de la Biblia no es así. Yo no sé si ustedes dicen, el de la Biblia no es así. El de la Biblia ama ir a trabajar a la cárcel. El de la Biblia ama hacer la obra misionera. El de la Biblia habla alabar a Dios en el culto. El de la Biblia nos habla de darle al hermano poder para algo, poder para testificar, poder para que el pecado, si llegó a mis oídos, no lo voy a callar. ¡Santo! Y eso está en nuestra iglesia. ¡Oh, gloria! El pecado comiéndose a la iglesia y tú sabiendo quién está haciendo el pecado. A mí no me gusta. A mí que no me metan en problemas. Tú no puedes llamar a una gente para decirle, venga acá, varón, que usted lo vio. Ay, varón, no. Yo varón, no. Sin embargo, las lenguas sí. ¿Y dónde está el poder del Espíritu Santo? Estamos jalando el tallo de la yuca con fuerza y se nos está quedando la yuca abajo en la tierra. Estamos zancochando las hojas. Vamos a revisar la Escritura. Cuando venga el Espíritu Santo de Dios, profetizarán. Eso fue lo que dijo Joel. Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo de Dios, van a recibir poder para que testifiquen de mí, para que sean valientes, para que no se escondan, para que enfrenten lo que sea. Y entonces al final en Apocalipsis le dice el apellido que los cobardes no van para el cielo. Y tú hablando lengua te va a quedar. Ay, ten cuidado, varón, que es un peligro. Yo no estoy hablando en contra de la lengua, yo sé lo que dice la Biblia de la lengua. Yo sé lo que dice la Biblia de las lenguas. Con humildad lo digo, con propiedad, con autoridad. Yo sé lo que dice la Biblia de las lenguas. Pero también sé lo que dice el apóstol Pablo. Sobre todo, que profetice. Si Dios nos ha dado ese don, pidamos ahora lo que dice la Biblia. La autoridad, el valor para yo enfrentar lo que a Dios no le agrada. Ponerme enemigo de lo que Dios sea enemigo. Señalar el pecado donde esté, porque tengo una autoridad para hacerlo, que se llama el Espíritu Santo de Dios. No comulgo con el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Entonces voy a pagar el precio. ¿Cuál precio yo voy a pagar? El que pagaron todos los santos. Pues pero mira Juan el Bautista cómo le cae con señalar al rey y decirle que era un adúltero. Perdóname, Guarioné, que ahí era que yo te quería interrumpir con el permiso de la audiencia. Guarioné, Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, ¿tenían el Espíritu Santo esas dos gentes, sí o no? ¿Sí claro o no? ¿Tenían el Espíritu? No, y aquella señora que están presentando a Jesús en el templo. Y Simeón. Ahí no había derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, pero estaban llenos. En la familia, Guarioné, de Zacarías y de Elizabeth, estaba el Espíritu Santo.
estaba el Espíritu Santo. La primera señal del Espíritu Santo de Dios en la vida de un ser humano es que está apartado del pecado. Oh, pero venga acá. Está arrepentido. El profeta Joel, antes de llegar al versículo 28, dice que se humillen y se arrepientan. El apóstol Pedro le dijo a estas personas estas palabras. Sí. Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Ajá. Arrepentido y convertido, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Donde está el pecado, no me hable de Espíritu Santo ni me hable lengua. Usted sabe el mentiroso que hay en la iglesia hablando en lengua. Guariones, que las lenguas se Hombres de púlpito, hombres predicadores, hombres ministros ordenados, mentirosos hasta la saciedad. Y hablan lenguas. Y tenemos las lenguas como un carnet. Ajá. De que yo tengo la virtud del Espíritu Santo. Ajá. Y entonces Jesús de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para salvar a los pecadores. Y entonces enseñaba sentadito. Jesús enseñaba sentadito. Entonces mi preocupación es que me rompen hasta la huida de la iglesia porque el Espíritu Santo llegó. Y si hay culto de oración, el Espíritu Santo no, el de alguna gente no lo insta a orar, no lo insta a ir a la iglesia, tienen miedo a todo, si me mojo me da catarro, y aquella gente lo mataban porque el Espíritu Santo de Dios le dio poder. Y esto lo ha puesto más cobarde que yo no sé qué cosa. Mira, iglesia, es la Biblia que dice así. Hablábamos del Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos. Usted sueña sueños que sea. Usted está viejito, sueñe sueños. Capítulo 92, dice el salmista David, que esos aún en la vejez estarán fuertes y van a ser en la vejez, dice el Salmo 92. Plantado en la casa de Jehová. Y hoy la gente tiene el Espíritu Santo de Dios y hay que invitarlo a la iglesia igualito un pecador. Mire, vamos a dejar esto. Hasta ahí, que mañana yo sigo. Dios me lo bendiga, pero el Espíritu Santo de la Biblia es uno. El que hoy tenemos en la iglesia es otro. Amén.